Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El presidente de Estados Unidos asegura que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país. Y comienza en Roma el consistorio extraordinario de cardenales convocado por el Papa León XIV, que es el primero de su pontificado. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV invita a reflexionar sobre el Concilio Vaticano II para valorar su profecía y actualidad. Más de 33 millones de peregrinos han participado en el año jubilar de la esperanza en Roma. En Córdoba, la Hermandad de la Misericordia y Santos Mártires celebra un año jubilar para que conmemora los 450 años del hallazgo de las reliquias de los mártires en la Basílica Pontífica de San Pedro. La diócesis de Vitoria organiza una marcha vocacional al santuario de Estíbaliz con misa, adoración eucarística y confesiones. Reino Unido y Francia se comprometen a liderar el despliegue internacional en Ucrania cuando acabe la guerra. El presidente de Irán ordena a las fuerzas de seguridad no actuar contra manifestantes pacíficos. Llegan a España 235 personas en patera en la primera semana del 2026. El Gobierno abordará con los grupos del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra. Y en deportes se enfrentarán en octavos de Copa el Racing contra el Barcelona, el Albacete contra el Real Madrid y el Deportivo contra el Atlético. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense. Donald Trump ha agregado que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local, para garantizar, ha dicho, que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. De acuerdo con el republicano, será el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, quien ejecutará el plan de extracción del crudo de forma inmediata. Mientras, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, ha pedido una acción coordinada ante los recientes acontecimientos en Venezuela. Lo ha afirmado durante la reunión del Consejo Permanente de la organización que ha tenido lugar en Washington y que ha sido convocada a la luz de la detención del mandatario venezolano. Durante su intervención, Albert Ramdin ha advertido de que la estabilidad de la región depende de la respuesta colectiva que den y, si bien ha agradecido la asistencia de los Estados miembros a este foro, señalando que no es suficiente para mejorar la vida de los pueblos en las Américas. Por otro lado, la presidenta ahora encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado 7 días de duelo por las víctimas mortales durante el ataque efectuado por Estados Unidos sobre Caracas y alrededores, en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su mujer y primera dama, Cilia Flores.
El ejército de Venezuela ha hecho saber que al menos 24 de sus militares murieron durante el ataque efectuado por Estados Unidos, lo que eleva a 56 los fallecidos confirmados por la incursión de Washington. En medio de esta situación que vive Venezuela, el presidente de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor Jesús González de Zárate, ha comentado que la población está a la espera de las consecuencias de los acontecimientos que aún están en pleno desarrollo. El prelado afirma que para muchos, en este momento, hay más preguntas que respuestas. En este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela ha señalado que los obispos han vivido estos momentos con espíritu de fe y en un clima de oración. A esto añade que la difícil realidad que ha vivido Venezuela en las últimas décadas les ha enseñado a privilegiar la visión pastoral y el acompañamiento de su pueblo frente a otros enfoques y otras perspectivas de análisis. Por ello, Monseñor González de Zárate ha apuntado que han considerado oportuno mantener una comunicación constante entre ellos y con sus sacerdotes para ayudarlos a estar cerca y acompañar a su pueblo. Cambiamos de asunto. Hoy comienza en Roma el consistorio extraordinario de cardenales convocado por el Papa León XIV. El primero de su pontificado se desarrollará en 3 sesiones hasta mañana. Durante estos días reflexionarán sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y la misión de la Iglesia, la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium sobre el papel de la curia y su relación con las iglesias particulares, la sinodalidad y la liturgia. A las 7:30 de la mañana, el pontífice ha celebrado la Santa Misa con los cardenales presentes en el altar de la Cátedra de San Pedro. Como informan desde el Vaticano, este consistorio está orientado a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia Universal. La inauguración del consistorio será a las 4 de esta tarde en la sala del Sínodo del Vaticano y los trabajos se desarrollarán a puerta cerrada. Contará con la presencia del Papa. Mañana a primera hora de la mañana, el sucesor de Pedro presidirá una Eucaristía concelebrada por los cardenales en el altar de la Catedral de la Basílica Vaticana. Mañana a las 9:30 de la mañana comenzará la sesión matutina hasta la 1:45, también en la sala del Sínodo. El pontífice y los cardenales se reunirán finalmente mañana por la tarde desde las 3:15 hasta las 7 con la conclusión de los 2 días. Entre los cardenales que participan en este consistorio están los españoles Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y José Cobo, arzobispo de Madrid, y el arzobispo emérito de esta misma sede, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis en la audiencia general que ha presidido esta mañana en el aula Pablo VI del Vaticano. Y después del año jubilar que hemos celebrado, el Santo Padre dedicará las próximas catequesis al Concilio Vaticano II, considerado por sus predecesores San Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI como el magisterio que constituye la estrella polar del camino de la Iglesia. Su Santidad ha comentado que en 2025, junto con el aniversario del Concilio de Nicea, hemos recordado también los 60 años del Concilio Vaticano II, que San Juan XXIII estimó como el amanecer de un día luminoso para toda la Iglesia. El Papa ha apuntado que por eso también aún hoy quieren acoger la invitación a seguir buscando formas para poner en práctica las intuiciones del Concilio, conociéndolo de cerca, releyendo sus documentos y reflexionando su contenido. Por ello, ha realizado esta invitación en su saludo a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a redescubrir juntos el magisterio del Concilio Vaticano II, para valorar su profecía y actualidad, para acoger la rica tradición de la vida de la Iglesia, para interrogarnos sobre el presente y para renovar la alegría de llevar al mundo el Evangelio del reino de Dios, que es un reino de amor, de justicia y de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Y continuamos en Roma. Ayer concluyó oficialmente el año jubilar de la Esperanza, con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el marco de la Santa Misa que el Papa León XIV presidió en la solemnidad de la Epifanía del Señor y que retransmitimos aquí en Radio María. Recientemente han presentado en la Santa Sede el balance final de este año santo. Según los datos presentados, este jubileo ha alcanzado una cifra récord que supera en 2 millones las estimaciones iniciales. Más de 33 millones de peregrinos procedentes de 185 países han viajado a Roma con motivo de este tiempo de gracia. Europa ha sido el principal continente de origen de los peregrinos, aportando el 63%, con Italia encabezando la lista. Le siguen América del Norte con un 16% y América del Sur con un 9%. El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y encargado de la organización del jubileo, Monseñor Rino Fisichella, ha indicado que las basílicas papales y otros centros de oración, como la Escalera Santa, registraron una asistencia sin precedentes. En este contexto ha señalado que la dimensión espiritual, que es el fundamento del jubileo, ha permitido ver a un pueblo en camino, con un profundo deseo de oración y conversión. El purpurado subraya que las confesiones aumentaron y la indulgencia llegó a todos. Como precisan desde la Santa Sede, en total se han organizado 35 grandes eventos durante el Año Santo, con el objetivo de entrar en la vida de las personas y renovarla profundamente. Y nos vamos a África para contarles que en Malawi han participado más de 100.000 niños en la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera, que allí coincide con la Epifanía del Señor. Esta celebración ha contado con una amplia participación de las diócesis y parroquias. En todo el país se han organizado celebraciones específicas con la colaboración de los obispos. El tema de la Jornada de la Infancia Misionera retoma el elegido para la Jornada Mundial de las Misiones de este año, que los niños sean uno en Cristo, unidos en la misión. En todas las celebraciones se ha recordado que los padres están llamados a dar buen ejemplo a sus hijos, acompañándolos y ayudándolos a encontrar a Jesús en su propia vida. Noticias de la Iglesia en España. La Hermandad de la Misericordia y los Santos Mártires de Córdoba está celebrando un año jubilar concedido por el Papa León XIV para conmemorar el 450 aniversario del hallazgo de las reliquias de los mártires en la Basílica Pontificia de San Pedro. Esta efeméride jubilar ha llevado a cabo actos como la procesión extraordinaria de las reliquias de San Acisclo y Santa Victoria, los mártires de Córdoba, y cultos especiales, conectando su historia con la devoción popular a estos santos patronos de la ciudad. Ahora la Hermandad Sacramental de la Misericordia y de los Santos Mártires propone 2 citas para conocer más a fondo la vida y los lugares relacionados con los Santos Mártires de Córdoba. Por un lado, este viernes 9 de enero tendrá lugar la misa a las 7 de la tarde, un tiempo de oración, de adoración y la oración del año jubilar en la Basílica de San Pedro. Por otra parte, el sábado 10 de enero por la mañana está prevista una visita guiada a la Basílica de San Pedro con especial atención a los lugares de los mártires. Más noticias. La diócesis de Vitoria continúa su camino de oración por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la familia. Con el deseo de rezar por esta intención, para este sábado, 10 de enero, han convocado una marcha vocacional hasta el santuario de Estíbaliz. Este recorrido de 14 kilómetros irá desde la hornacina de la Virgen Blanca hasta el santuario. La diócesis de Vitoria ha invitado a jóvenes, colegios, familias, parroquias y comunidades con el fin de vivir una experiencia que une la fe compartida con la belleza del camino. Durante esta marcha tendrán la posibilidad de participar en la adoración eucarística. Además, habrá sacerdotes al servicio de aquellas personas que deseen acudir al sacramento de la reconciliación. El momento central será la Eucaristía, que se celebrará a las 12 del mediodía. Juntos pedirán la intercesión de Santa María para que crezcan en esta tierra vocaciones que digan sí al Señor. Nos vamos a Galicia. La Catedral de Tui ha acogido recientemente la 25ª edición del concurso de Pancholinas, son los villancicos navideños, y ha estado convocado por la Asociación Amigos de la Catedral de Tui, junto con el Cabildo Catedralicio. Los asistentes a este acto en la catedral han podido disfrutar de diversos villancicos tradicionales interpretados por las agrupaciones musicales infantiles. Esta edición ha concluido con las palabras de felicitación del obispo diocesano Monseñor Antonio Balín.
Información internacional. Reino Unido y Francia se comprometen a liderar el despliegue de tropas internacionales en Ucrania, encuadradas en la futura fuerza multinacional, en el marco de las garantías a Ucrania para reforzar su seguridad en el contexto de posguerra, en un acuerdo que establece el uso de la fuerza para disuadir nuevas agresiones. De esta forma, Londres y París comandarán el despliegue internacional una vez se alcance el cese de hostilidades, en un esfuerzo que países como Estonia o Dinamarca también apoyan y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuesta por reforzar con tropas españolas. Queda por ver el papel que puedan jugar potencias europeas como Alemania o Polonia, más reticentes a enviar fuerzas al terreno y que podrían apoyar el despliegue con asistencia logística desde fuera de Ucrania. Precisamente, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirá con la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso a partir del próximo lunes para abordar un posible envío, como hemos dicho, de tropas españolas a Ucrania cuando se alcance el fin de la guerra, así como para determinar cuál debería ser la contribución de nuestro país. Después de decir que España sigue defendiendo el acceso a Ucrania a la Unión Europea, Pedro Sánchez ha expresado que durante la reunión de ayer en París, Francia, se ha abordado un marco de seguridad que puede permitir eventualmente que termine la guerra y las medidas que tendrán que llevarse a cabo en Kiev cuando se dé un alto el fuego. Nos vamos hasta Irán. El presidente Masoud Pezeshkian ha ordenado a las fuerzas de seguridad que no actúen contra manifestantes pacíficos en las movilizaciones de los últimos días por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, si bien ha reclamado que se actúe contra los implicados en disturbios. El vicepresidente iraní ha recalcado que las autoridades reconocen la legitimidad de las protestas y ha afirmado que el gobierno está trabajando para activar medidas serias contra los que acusan escasez de bienes o aumentan los precios como parte de las medidas para intentar hacer frente al encarecimiento del coste de vida y la falta de productos básicos. La Red de Derechos Humanos en RANA, con sede en Estados Unidos, ha indicado que al menos 36 personas han fallecido y más de 2.000 han sido detenidas durante los 10 días de movilizaciones contra las autoridades del país centroasiático. El gobierno de Israel ha anunciado la expansión de la barrera de seguridad en la frontera con Jordania, incluida la destrucción de cientos de minas anticarro situadas en 3 campos de minas en la zona desde finales de los años 60. El Ministerio de Defensa ha especificado que el plan para reforzar la seguridad nacional y la presencia estratégica en esta zona es un componente central de la estrategia de Israel, al tiempo que ha subrayado que este esfuerzo está integrado en un renovado concepto de seguridad formulado por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Mando Central, que incluye el establecimiento de una nueva división responsable para la seguridad de la zona. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha pedido a su homólogo chino, Xi Jinping, desempeñar el papel de mediador frente a Corea del Norte, un país con el que sigue técnicamente en guerra, a pesar del armisticio acordado en 1953. El presidente sudcoreano ha indicado que todos los canales entre las dos Coreas permanecen bloqueados ante la falta de confianza entre las partes, que siguen tratándose de manera hostil a pesar de que Seúl busca ahora un acercamiento. El presidente de Corea del Sur ha afirmado que este podría ser el primer paso para la restauración completa de las relaciones con China y ha hablado de los lazos amistosos que China y Corea del Sur han mantenido durante miles de años, especialmente frente al colonialismo japonés. Y terminamos la crónica internacional en Filipinas. Un terremoto de 6,4 en la escala de Richter ha sacudido la costa sur de la zona, según ha indicado el Servicio Geológico de Estados Unidos, si bien no ha requerido activar la alerta por tsunami ni se han registrado víctimas hasta el momento. El seísmo, que ha alcanzado en un primer momento una magnitud de 6,7, se ha producido a una profundidad de 58 kilómetros y con epicentro a unos 27 kilómetros al este de la ciudad de Santiago, situada en la isla de Mindanao. Información nacional.
6 personas de las 143 que llegaron ayer a La Gomera en patera han sido evacuados al hospital de la isla a su llegada a tierra. Entre los migrantes también se encontró a una persona fallecida, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Después de que Salvamento Marítimo localizase la embarcación a unas 14 millas de la isla, se procedió a acompañarlas hasta su llegada al puerto de San Sebastián de La Gomera. Una vez en tierra, fueron asistidas por el dispositivo sanitario formado por sanitarios de atención primaria del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja, que procedieron a trasladar a 6 personas al hospital. En lo que llevamos de año, al menos 235 personas han llegado en patera a España, 144 de ellas a la isla del Hierro en Canarias y el resto, casi un centenar, a las islas de Cabrera y Formentera en Baleares. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional un 3,1% para este año, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas, sin tributación en el IRPF. Además, ha dicho que pretende empezar a estudiar seriamente reglas de relajación de la ley de desindexación en los contratos públicos. Esta cuantía de 1.221 euros mensuales, que se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero, una vez aprobada, supone 37 euros al mes más que a los actuales 1.184 euros mensuales y coincide con una de las dos opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional. Los órganos de dirección de los agentes sociales tendrán que valorar ahora si apoyan la propuesta del Gobierno. Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Javier Pacheco, han calificado el desarrollo de la reunión como positivo. Entre tanto, el Senado ha convocado el pleno extraordinario del próximo 15 de enero, en el que están previstas las comparecencias de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Egensen, a la espera de que el Gobierno confirme su asistencia. En esa sesión se debatirá la creación de la nueva comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales anunciada por el Partido Popular, que hará uso de su mayoría absoluta para aprobarla. La creación de ese organismo llega después de las detenciones de Díez, Fernández y Anchón Alonso, empresario y socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, en la empresa Servinavar, el pasado mes de diciembre por parte de la Guardia Civil en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por irregularidades en la contratación pública. Más noticias. El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, para que les juzgue un jurado popular en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. En una providencia, el magistrado Leopoldo Puente se opone a lo solicitado por el exministro Ábalos, que reclama además la nulidad de los autos de procedimiento abreviado y apertura del juicio oral ya dictados contra él de cara al juicio en el que se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel. Y sobre el grave incidente en Indonesia, les contamos que el cuerpo recuperado ayer por los equipos de rescate del país ya está identificado. Corresponde al hijo del entrenador del Valencia Club de Fútbol Femenino B, Fernando Martín, de 9 años, también fallecido en el naufragio de la embarcación en la que viajaba la familia y que ocurrió el viernes 26 de diciembre. Hasta ahora continúa desaparecido un menor miembro de la familia, hijo de Andrea Ortuño, la madre que fue rescatada con vida del naufragio junto a una de sus hijas, una niña que ya se encuentra en España. En el momento del incidente, la familia se encontraba a bordo de un barco de madera que naufragó a última hora del viernes 26 de diciembre mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. La Policía Nacional ha dado por desmantelada en la segunda parte de la operación Saga, junto con agentes de la DEA estadounidense, la organización criminal hispano-mexicana vinculada al cártel de Sinaloa, presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa, oculta en piedras de mármol. Han sido detenidas 9 personas, entre ellas un miembro del cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid que recibía 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio, así como el propietario de una empresa de mármol al que se le encontraron cerca de 3 millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves.
Información deportiva. El Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid han quedado emparejados respectivamente con el Racing de Santander, el Albacete Balompié y el Deportivo de La Coruña, todos equipos de la Liga Hipermotion en los octavos de final de la Copa del Rey Mafre 2025-2026, según ha deparado ya el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en Madrid. El resto de los emparejamientos de este cruce, que será a partido único y se disputará entre el 13 y el 15 de enero, medirán a la Cultural y Deportiva Leonesa y al Athletic Club, al Burgos Club Fútbol y al Valencia, al Real Betis y al Elche, a la Real Sociedad y a Osasuna y al Deportivo Alavés y al Rayo Vallecano. Noticias autonómicas. En Castilla y León, los políticos también han hecho sus peticiones a los Reyes Magos y nos lo cuenta nuestro corresponsal José Domingo Setién. Buenas tardes. ¿Hacia dónde se dirigen sus deseos? Buenas tardes a todos los oyentes. En su cuenta de Instagram, el presidente regional decía: deseo que lleguéis a todos los rincones de Castilla y León, aunque nuestra comunidad es muy grande. Todos los niños os esperan con ilusión. Alejad el ruido y llenad todas las casas de magia y alegría. Feliz 2026 y muchas nueces. Por su parte, el secretario general de los socialistas y candidato a la presidencia por este partido, Carlos Martínez, ha recurrido a X para pedir a los Reyes Magos que los ciudadanos apuesten por un giro político en la comunidad al acudir a las urnas. Les pido que nos atrevamos. 2026 tiene que ser el año del cambio en Castilla y León. Que nada ni nadie nos quite la ilusión. Y también Ángel Ceña, que se va a presentar por Soria ya, ha hecho de su deseo una recriminación al presidente de la Junta, ya que ha considerado que sigue olvidando a la provincia y reclama compromisos reales. La plataforma ciudadana le envía una carta de la mano de los Reyes Magos con las principales demandas pendientes de la provincia, compromisos concretos en materia de servicios públicos, sanidad, infraestructuras, empleo y medidas eficaces contra la despoblación. Bueno, vamos a cambiar de tema. La bella ciudad zamorana de Toro ha sido seleccionada por National Geographic como un escenario clave para comprender la historia de Castilla y de España. La publicación destaca cómo este enclave estratégico fue el tablero donde se jugó el futuro de una corona, trasladando a los lectores el 1 de marzo de 1476, cuando los ejércitos de Isabel de Castilla y de Juana la Beltraneja se enfrentaron por hacerse con la corona, con la victoria de las tropas de Isabel I y el inicio del reinado de los Reyes Católicos. National Geographic se fija también en la tradición que le resulta sorprendente de la construcción de la Torre del Reloj de esta localidad, según la cual, ante la escasez de agua y la extraordinaria abundancia de viñedos en la zona, los constructores decidieron utilizar vino en lugar de agua para mezclar precisamente la argamasa de sus muros. La publicación también destaca algunos de los momentos más significativos de la ciudad, como es su colegiata. Y hablamos ahora del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, que bajó en unas 5.286 personas en 2025 en Castilla y León, en relación con el año anterior. Unos datos positivos, José Domingo. En concreto, el menos 4,9%, hasta los 102.005 empleados, pese al repunte del 0,40% en el último mes respecto a noviembre, 402 parados más, según los datos publicados el lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada del último año se acumulan 5 ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la comunidad, que ha notado la 9ª mayor bajada porcentual en términos interanuales y la 10ª en cifras absolutas. Sin embargo, Castilla y León ha registrado el 4º mayor aumento del paro en cifras absolutas respecto al mes anterior y el 6º en términos relativos. Mientras, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en diciembre del 25 en Castilla y León alcanzó la cifra de 994.923, un 1,55% más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 15.225 afiliados más. Y vamos a terminar. Fernando Franco Jubete, ingeniero agrónomo, doctor, catedrático jubilado de la Universidad de Valladolid y divulgador incansable, acaba de culminar uno de sus proyectos más ambiciosos, el Tratado de Gastronomía de Castilla y León. 2 tomos de historia, reflexiones, recetas y una idea:
la gastronomía como patrimonio cultural que debe ser protegida como tal. Ha analizado la evolución de la alimentación desde los pueblos prerromanos hasta la actualidad, estudiando cómo la agricultura, la ganadería, la economía y la sociedad han ido modelando los platos con más de 200 recetas representativas de las 9 provincias, elaboradas, contrastadas y contextualizadas por el propio autor. Con ello concluimos. Buena semana. Hasta la próxima ocasión. Pues muchas gracias, José Domingo, y hasta la próxima ocasión, como dices. Pasamos ahora a Murcia. El Tribunal de Cuentas advierte de que el Servicio Murciano de Salud acumula un déficit de 3.724 millones de euros. El organismo vuelve a alertar de la situación financieramente insostenible a largo plazo, y todo ello nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. El Servicio Murciano de Salud acumulaba un déficit de 3.724 millones de euros al cierre del 2023, después de agrandar el agujero contable en 432,5 millones a lo largo de ese ejercicio. Así lo advierte el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de la comunidad autónoma recientemente publicado. El organismo vuelve a alertar de la situación financieramente insostenible a largo plazo de la sanidad pública regional, lo que requiere de una intervención inmediata que garantice que los gastos puedan ser cubiertos siempre y cuando se persiga mantener la calidad asistencial. El tribunal se centra en analizar las cuentas de 2023. El déficit acumulado del Servicio Murciano de Salud creció ese año más de un 13%. De nuevo, las dotaciones presupuestarias inicialmente consignadas al sistema fueron muy inferiores al gasto real, que sigue aumentando de forma imparable. Así, la previsión de gastos al inicio del ejercicio era de 2.368 millones, pero se terminaron desembolsando 844,8 más. Esto se traduce en un desfase de nada menos que un 36%. Como se produjo una inyección adicional de 608,9 millones, el desequilibrio final fue de 235,9. Los principales desvíos se registraron en la compra de material fungible sanitario, en el gasto farmacéutico y en gasto de gestión de la actividad en centros concertados. El órgano fiscalizador reitera que este desequilibrio presupuestario supone una vulneración del principio de estabilidad presupuestaria recogido en la ley. La desviación entre presupuesto y gasto sanitario no es exclusiva de la región de Murcia, pero sí lo es en el enorme agujero que se está generando. La comunidad se sitúa todos los años a la cola en presupuesto sanitario por habitante, pero está a la cabeza en lo relativo a gasto real. En 2024, Murcia fue el segundo territorio de toda España que menos dotación destinó por habitante a su sistema de salud, según un análisis de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. En concreto, 1.555,6 euros per cápita, 341 menos que el promedio nacional. Esto contrasta con los 2.134 euros por habitante de gasto real en 2023. El Ministerio de Sanidad aún no ha publicado los datos de 2024. Y la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transportes de Murcia alerta del colapso del transporte de mercancías por carretera por falta de conductores. Esta federación cifra el déficit regional entre los 2.000 y los 3.000 choferes de camión y constata una ausencia del relevo generacional a corto plazo. Cuéntanos, Rafael. Efectivamente, no es un aviso nuevo ni una alerta sin base, a juzgar por la unanimidad entre las asociaciones sectoriales nacionales e internacionales secundadas por la Patronal Regional del Transporte. El envejecimiento medio de los profesionales dedicados a la conducción de vehículos pesados, el incremento anual de la demanda de traslado de mercancías por carretera respecto al ferrocarril y la falta de nuevas incorporaciones que garanticen un adecuado relevo generacional dibujan un panorama estructural nada halagüeño. La falta de conductores, y mayoritariamente en el transporte internacional, en el que la escasez de profesionales hace más mella, es una realidad, admite el secretario general de FROET, Manuel Pérez Carro, quien añade que el principal motivo de esta carestía común a toda Europa es la difícil conciliación de la vida familiar junto a otros factores laborales que hacen que existan cada vez menos vocaciones. Así, entre las condiciones que restan atractivo al plan de vida tras un volante de camión,
Tanto Pérez Carro como los propios conductores consultados añaden el trato recibido en los almacenes y puntos de carga y descarga de mercancías, las pocas áreas de descanso seguras y adecuadas para los altos en ruta y una falta de reconocimiento social que no se corresponde con la importancia del servicio que realizan. El transporte por carretera es esencial para la economía del país. Si el sector se para la economía, sentencia el secretario general de FROET. Las cifras no dejan lugar a dudas. Pérez Carro indica que hay en torno a 20.000 profesionales en activo en la región, entre 2.000 y 3.000 menos de los que se necesitan para una flota de 16.000 vehículos, 11.000 de ellos frigoríficos. Ya hay camiones parados porque no hay conductores suficientes, y si seguimos así, en 2 o 3 años esto colapsa seguro, ya que actualmente alrededor del 90% de las exportaciones a la Unión Europea se hacen por carretera, con gran protagonismo de los productos hortofrutícolas. En este sentido, aboga por un esfuerzo conjunto y urgente de las administraciones públicas y el sector, porque llegamos tarde. Y hasta aquí la crónica de hoy. Desde Murcia un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde, en general, los cielos estarán poco nubosos y no se esperan precipitaciones, salvo en los Pirineos. El viento soplará con fuerza en los 2 archipiélagos y en los sistemas montañosos. Además, habrá mala mar en todas las costas españolas y las temperaturas bajarán de forma ligera. Mañana jueves esperamos cielos bastante cubiertos en todo el oeste y centro peninsular. Estarán más abiertos cuanto más al este. Tendremos precipitaciones que entrarán por Galicia. En cuanto al viento, les contamos que soplará con fuerza en los 2 archipiélagos, en el noroeste y en la mitad norte. La mar también estará alterada en todas las costas españolas y las temperaturas seguirán siendo bajas. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y José García y se lo hemos contado Natalia Otero de Bustos y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.